Entonces, ¿me confirman si ya están viendo en sus pantallas, en la pantalla? Sí, Sebastián. Listo, súper. Este es el tercer comité de implementación del proyecto Saber del Monte 2. Arrancamos pues con la presentación, o más bien el saludo. Arranco yo, Sebastián Gaitán, coordinador del proyecto Saber del Monte 2 y representante del comité por parte del Fondo Patrimonio Natural. Si quieren, sigan los que están allá en la casa del señor José y terminamos con el señor supervisor para que hagamos la presentación. Buenos días a todos. Jorge Amel, coordinador en campo, patrimonio natural, proyecto Saber del Monte en fase 2. Buenos días para todos, Dios les bendiga. Yoleida Salcedo, representante legal de Asadropac. Sí, muy buenos días, Edwin Benítez, representante de la organización Agroroma. Buenos días, Mirna Támara, profesional de monitoreo y seguimiento del proyecto IKI, Fondo Patrimonio Natural. José Félix, Buenos si quieres, te ven días, presentación. Sí, buenos días, José Félix Ibáñez Romero, profesional de monitoreo y seguimiento del proyecto con el programa Economía Sostenible y Patrimonio Natural. Listo. ¿Y señor José? Hola, buenos No días, están en- José David Hernández Rizo, supervisor para el contrato 2252 de 2024 a cargo de Patrimonio Natural. Listo. Como parte integrantes del comité de implementación, pues solo nos falta Francisco Vargas, pero ya está en camino, entonces una vez llegue, pues le pedimos también que se presente para que quede registro en la grabación. La agenda del día realmente es muy corta, ya digamos que abordamos el primer punto que fue la participación y esta agenda tiene tres puntos cruciales. El primero es poder socializar un ajuste menor al presupuesto del contrato 2252 de 2024. El segundo es poder socializar la propuesta de un otro sí al contrato FCS 2.001 de 2025, suscrito con ACAFOR para la proveeduría de material vegetal para las actividades de restauración. El tercer punto es un cambio de participante nuevo. Y finalmente, pues otros, si hay por parte del comité nuevas propuestas, y finalmente las conclusiones y el acuerdo. Entonces les pregunto si están de acuerdo con esta agenda. Nuevamente la idea es que sea muy práctico y rápido este comité. Entonces, ¿están de acuerdo con la agenda? Sí, de acuerdo. Listo. Entonces, arranco con el primer punto. El pasado 14 de julio celebramos el segundo comité de implementación, donde se aprobó por parte, o más bien contó con visto bueno por parte del comité de implementación y posteriormente aprobación de la unidad técnica de coordinación del programa Colombia Sostenible, el ajuste propuesto al presupuesto del proyecto. Sin embargo, este ajuste del proyecto realizó una serie de traslado de recursos entre rubros y entre ítems, entre el componente 1 y el componente 2. Esto conllevó a que los valores del contrato 2252 del 2024 cambiaran de acuerdo a la cláusula séptima de fuentes de financiamiento, que es lo que están viendo acá, donde, y aquí les pido recordar que nuestro proyecto Saber del Monte 2 está inscrito en dos componentes, un componente más relacionado al tema de restauración ecológica y un segundo componente más relacionado a temas productivos, que son las líneas de trabajo y la forma de la estructura de financiación por parte del programa Colombia Sostenible. En ese sentido, este cambio que contó con el visto bueno del comité y posteriormente aprobado por el programa Colombia Sostenible, por su unidad técnica de coordinación, eh, llevaría a tener que trasladar 1.308.000 pesos entre el rubro 1, entre el rubro 2 al rubro 1, cambiando esa cláusula séptima de la fuente de financiación del contrato. Si siguiéramos por esta misma ruta, tendríamos que hacer un otro sí al contrato desde Patrimonio Natural con el programa Colombia Sostenible, hacer una actualización de pólizas y garantías, y en realidad esto es un proceso engorroso, teniendo en cuenta que el ajuste del presupuesto realmente es muy poco. Entonces, esta propuesta nueva de ajuste del presupuesto sencillamente es hacer un pequeño ajuste para
que nuestro presupuesto vuelva a quedar con los mismos recursos del componente 1, que son 208 millones de pesos, voy a finalizar el número, y del componente 2, 563 millones de pesos. Si se dan cuenta aquí en la siguiente imagen, con esa versión que propusimos de presupuesto que se aprobó el 14 de julio, pues hay una variación de 1.308.000, y lo que estamos proponiendo, pues para que no tengamos que incurrir en un proceso de otro sí por 1.308.000, es sencillamente hacer una movilización de 1.234.000 del componente 1 al componente 2, que cuando le sumamos el overhead del 6%, que es la utilidad que recibe o percibe patrimonio por la ejecución del proyecto, completamos el 1.308.000. Y la propuesta para esto es sencillamente trasladar los recursos desde el componente 1 al componente 2 entre esas siguientes actividades. El transporte de materiales por highway, trasladar 1.234.000 desde la actividad de instalación y equipamiento hidráulico para 9 highways, que es esa ruta de recursos de transporte, y mover ese recurso a la actividad 2.3 del componente 2, que es fortalecimiento de la estructura de pecoreo a través de la rehabilitación ecológica, que tiene un nombre de ítem también llamado transporte de material por highway. Si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es moviendo este 1.234.000 más el 6% de objeto adicional para que del 1.308.000 entre dos líneas presupuestales del componente 1 y del componente 2, que se relacionan al transporte de materiales en el marco de las acciones de restauración hidráulica y ecológica de Jagüeyes. Con este ajuste, que pues una vez contemos con el visto bueno por parte del comité, tendremos que enviarlo a la unidad de coordinación, estaríamos evitando tener que hacer un otro sí al contrato, y en últimas pues no implica un cambio significativo, ni operativo, ni conceptual del proyecto. Sencillamente es una redistribución de recursos que nos va a permitir seguir funcionando sin la necesidad, como les decía, de incurrir en un proceso largo como es el otro sí al contrato. Señor José, no sé si su merced quiere adicionar un tema o mayor explicación por parte de la unidad técnica de coordinación frente a esta situación, o alguna recomendación. Sí, claro que sí, Sebas. Gracias. Básicamente, pues en el análisis que se hizo desde la unidad técnica de coordinación por el área financiera, pues claramente no habría que faltar a lo que se señala en la cláusula que acabó de mostrar Sebas, de los topes máximos permitidos, que son los techos máximos permitidos presupuestalmente para el componente 1 y componente 2. Entonces, como cada uno de esos componentes cuenta por parte de la fiduciaria con un CDP específico, habría no solo que ajustar la minuta contractual, sino esos CDP que maneja la misma fiduciaria para el manejo de los recursos, lo cual, en vista de que es un recurso muy poquito frente a lo que aporta los recursos del fondo, pues no justifica todo ese trámite jurídico-financiero para realizar todos esos cambios en la minuta y en los temas pues administrativos que devenga ese cambio. Sin embargo, Sebas, si bien hay que dejar sentado en el acta digamos la alternativa que se está ofreciendo aquí de mover ese traslado, el mecanismo que tendría que darse en vista de que ya el traslado quedó efectivamente aprobado por la unidad técnica de coordinación es precisamente darle un alcance a esa aprobación, apelando a lo que acabamos de justificar, que es que no se pueden modificar esos techos presupuestales. Pero si bien este mecanismo que está proponiendo el proyecto hay que ponerlo en consideración del área financiera, es pertinente también señalar como digamos, una vía adicional en caso de que esta no sea viabilizada por el área financiera del fondo, de repente sea el caso de renombrar algunos rubros dentro de los mismos componentes, o en su defecto crear rubros espejo en caso de que sea necesario para poder trasladar esos rubros que en su momento se movieron del componente 2 al componente 1 y pues dejarlos
Así que básicamente lo que estoy analizando estás pretendiendo hacer tú, es simplemente un rubro espejo que es transversal para componente 1 y componente 2 en los temas de transporte. Pero entonces eso, para también dejarlo señalado en acta, entendiendo que posteriormente tendremos que desarrollar una reunión con el área financiera para, digamos, explicar un poco mejor cómo va a ser el procedimiento de ese alcance a la aprobación presupuestal que se dio inicialmente en julio y pues dejar todo ajustado para que queden los mismos presupuestos para el componente 1 y componente 2 que se señalan en la minuta contractual. Listo, señor José. Entonces, cuando tengamos el acta, pues vamos a incluir también este punto al que usted se refiere, y es que posterior al visto bueno del comité de implementación, esta propuesta de ajuste pues tendrá que ser revisada y en tal caso aprobada o ajustada de acuerdo a las recomendaciones que nos dé el área financiera del programa Colombia Sostenible. Listo, entonces le preguntamos aquí directamente al comité si están de acuerdo una vez expuestas y socializadas las razones y la propuesta de ajuste, si están de acuerdo con este ajuste. Sí, de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Listo, entonces de mi parte también como parte del comité, de acuerdo, estaríamos mayoría, aún faltando, perdón, estaríamos entonces en mayoría y pues quedaría entonces pues aprobado, o más bien, contaría con visto bueno este ajuste menor del presupuesto pues para no incurrir en el proceso que antes fue expuesto. Listo, como segundo punto, queremos socializar con ustedes la necesidad de realizar un otro sí al contrato de proveeduría de material vegetal con Acafor. Este contrato tiene como objeto adquirir, transportar y entregar material vegetal consistente en plántulas arbóreas de especies priorizadas destinadas a los procesos de rehabilitación ecológica en predios vinculados al proyecto Saber del Monte 2 en el municipio del Carmen de Bolívar y Chalán. Aquí importante decirles que la fecha final del contrato fue el 28 de julio y un poco lo que estamos pidiendo es una prórroga en tiempo, que no significa una prórroga en recursos por un mes adicional, es decir, 30 días al 27 de agosto. Y esta solicitud de otro sí radica precisamente en la visita técnica realizada por nuestro profesional de restauración ecológica y gobernanza del agua, Leonardo Aya, que estuvo visitando los viveros satélites que hay en San Juan de Pomuceno el pasado 8 de julio, donde identificó la necesidad de poder dejar un poco más los árboles, rustificar o lignificar, es decir, que aumente el tamaño de sus tallos, esto a través de ciertas estrategias como sombra y sol para los árboles, con el objetivo de que los árboles pues estén un poco más vigorosos. No quiere decir esto que estén más altos, sino que estén más lignificado el tallo, más grueso el tallo, más fuerte, pues para garantizar que haya un mayor porcentaje de supervivencia. Eso también es bien importante entre los aprendizajes de la fase 1, más teniendo en cuenta que estos árboles se transportan en algún momento en camperos por las vías del Carmen de Bolívar, y pues digamos que todas estas acciones de movilización del material vegetal pues incide en las tasas de mortalidad. Para esto estamos solicitando entonces un mes adicional de darle pues un tiempo mayor de al menos unos 15 a 20 días a estas plantas, bueno, en realidad serían 15 días, para que pues pueda fortalecerse el tallo, y tenemos como fecha estimada la entrega de los árboles en el predio Villadí. Esto es yendo del Carmen de Bolívar a Bajo Grande, ahí en el kilómetro 1, para este 18 de agosto. En 12 días estarían entregándonos ya la totalidad de las plantas. En este caso, el proveedor que es Acafor. Entonces, queremos pues precisamente socializarles la situación y pues pedir la aprobación ahora sí del comité de implementación para poder realizar y proceder con este otro sí al contrato. Entonces les preguntamos si están de acuerdo. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Listo, entonces finalmente también yo estaría de acuerdo pues con este cambio, señor José. No sé si quisiera agregar alguna observación, comentario o recomendación frente a este punto.
No, claramente, Sebas, es entendible la situación, pues aquí estamos trabajando con material vivo y la idea es asegurar precisamente que este, como decimos coloquialmente, se pegue bien en el suelo y pues haga un proceso de adaptación adecuado. Y pues sí, no es lo mismo a veces comprar picos, palas y cosas que se entregan y listo, sino que acá estamos hablando de material vivo y pues sí, son cosas que hay que tener en cuenta. Aquí lo que de repente genera un poquitín de preocupación es lo que hemos hablado ya de los temas financieros para el alcance de la solicitud del segundo desembolso. Pero bueno, creo que los tiempos, si bien están un poquitico apretados, ojalá nos dé para presentar toda la documentación iniciando el mes de septiembre. Listo, acaba de llegar, señor José, muchísimas gracias. Acaba de llegar Francisco. Le pediríamos entonces a Francisco que pueda hacer la presentación pues de él para que también quede registro en el acta y lo actualizo rápidamente a Francisco para que sepa en qué punto estamos. Igual ya estamos por terminar. Para que te presente. Ay, buenos días para todos y todas. Bueno, pidiéndole siempre mil disculpas por llegar tarde, pero bueno, lo importante es que aquí estoy. Pero no retrase las conversaciones, que para ahí vamos. No, Entonces, listo, pues, Francisco, importante que diga su nombre y de qué organización está para que quede registro en el acta que está siendo grabada. bueno, mi nombre es Francisco Vargas Vázquez, Vereda Santa Rita, representante legal de Asofat, Familias Campesinas Vereda Santa Rita. Gracias, Francisco. Entonces voy a continuar, solo como para hacer un pequeño recuerdo para Francisco y ponerlo al día. Hemos tocado solo 2 puntos. El primer punto es un ajuste menor al presupuesto del proyecto, que es un traslado entre recursos del componente 1 al componente 2 en líneas de transporte de materiales. Esto con el objetivo de que el presupuesto, con estos últimos ajustes que hicimos el 14 de julio y con el que contaríamos el visto bueno ahora, no cambie los valores de distribución del contrato que fue firmado entre Patrimonio Natural y el Programa Colombia Sostenible, porque como lo teníamos anteriormente, había 1.308.000 pesos que cambiaban de un componente al otro, y si seguíamos por esa ruta tendríamos que hacer un otro sí, contar con aprobaciones por parte de financiera del Programa Colombia Sostenible, y ellos internamente también hacer una serie de procesos administrativos y legales que pueden ser muy engorrosos, teniendo en cuenta pues que esta es alternativa de volver a mover los recursos y no incurrir en ese proceso. Ese fue el primer punto. El segundo punto, que precisamente estábamos hablando cuando su merced llegó, pues es exponer o fue exponer la necesidad de ampliar el tiempo del contrato con ACAFOR para la provisión de material vegetal hasta el próximo 27 de agosto, con el objetivo de que este material vegetal que va a ser entregado más adelante en los 9 núcleos veredales, pues cuente con una mayor robustez en el tema de los tallos, es decir, que los tallos vengan un poco más fuertes y lignificados y así garantizar pues una mayor supervivencia al momento de sembrar. Ese fue el segundo punto. Y ahora sí, como tercer punto y último punto, viene precisamente un nuevo cambio de participante. Aquí solo como para resumir lo que hablamos el 14 de julio, pues este cambio de participante que vamos a proponer cumple con las siguientes condiciones: que la nueva persona es asociada a la organización, que esta persona va a manifestar pues su voluntad de participar activamente en el proyecto y dar continuidad a las actividades apícolas, que reside en el mismo predio y que finalmente es integrante del mismo núcleo familiar. Y esta situación de propuesta de cambio obedece a que el señor Francisco Miguel Montes Arroyo, de la vereda Guamito y asociado de la vereda Azopromisgua, pues falleció la semana pasada, bueno, no la semana pasada, hace poco, hace algunos días, no recuerdo si la semana pasada. Entonces, pues esta sería la causal salida del participante, y la organización y la familia, pues como alternativa, proponen que su hijo Francisco Miguel Montes Fernández sea el nuevo participante, y en ese sentido tendríamos la continuidad de las acciones en el mismo predio, que es el predio La Palma de Vino en la vereda Guamita, con código 048006 en el proyecto, o como lo llamamos nosotros en el registro, y él continuaría las actividades apícolas en el APR colectivo Caña Dulce.
Entonces aquí le pregunto al comité de implementación si está de acuerdo pues con este cambio, explicadas ya las circunstancias que lo ameritan o lo generan. Y no los estamos escuchando, o sea, ahí la idea es que digan si están de acuerdo o no con el cambio. Bueno, ya esas son fuerzas mayores de los cambios. Eso más que todo, eso es imprevisto y no lo esperan ni las organizaciones ni uno tampoco. Yo estoy de acuerdo, pero me surge una pregunta. Todas las organizaciones, recuerda que nosotros también tenemos participantes que por una u otra cuestiones pues no participan. ¿Esos cambios también se harían de las otras organizaciones o eso queda ya así como se plasmó? Francisco, en el pasado comité de implementación del 14 de julio, presentamos la propuesta de cambios. No recuerdo ahorita el número de cambios de participante, creo que eran 13 cambios, 8 de Pativaca, 3 de Roma, 1 del Bálsamo, 2 de la Vereda del Cielo y 1 de su Juventud. No sé cuánto suma esto, perdón que lo tengo aquí a la mano, pero estos fueron precisamente los cambios de participantes que propusieron las organizaciones en su momento. Entonces, se explicó precisamente el pasado 14 que estos cambios obedecían a diferentes razones, como la no continuidad, pero los nuevos participantes cumplían con las condiciones que les expresé hace un momento, que son 4, que son asociados de la organización, que manifiesta esta nueva persona seguir con la continuidad del proyecto, que residen en el mismo predio y finalmente que digamos, es un deseable que sea integrante de la misma familia del cambio, es decir, como el caso de ahorita de los señores Fernández, pasó el padre por el hijo, o pasó el tío por el primo, o sea, es decir, que la continuidad deseablemente sea en la misma familia, pero sí debe ser clave que continúe en el mismo predio. Entonces, Francisco, aquí la invitación es que si hay eh, alguna condición de cambio de participantes en la vereda Santa Rita y en la organización ASOPAC que cumpla con estos criterios, pues nos puede informar para que en el próximo comité de implementación pues lo coloquemos a consideración del comité de implementación y podamos hacer pues los respectivos cambios. Y esto es importante, Francisco, que pues si hay algún cambio que lo amerite, pues podamos hacerlo oportunamente para una próxima oportunidad, pues poder revisarlo, dado que nos toca revisar que esté en el mismo predio y hay que dejar, digamos que un acta de retiro voluntario en el caso de que la persona pueda firmarla y un acta por parte de la organización presentando la propuesta de cambios. No, los cambios no. Ahora, ¿qué pasaría con esos dos cupos? No sé qué hay, porque la verdad que ya nosotros hicimos el análisis en la organización. Hay unos que quieren, pero que con estos requisitos no pueden. Ya yo les hice la manifestación. Otro que hay un primo hermano pero no está ni en la misma, está en la vereda, pero no pertenece a la organización. Entonces ahí son detalles que se nos escapa de las manos a nosotros. Para mí, entonces, pues, ¿qué pasaría con esos dos cupos de que presenta la organización como tal? Para mí, bueno, no le estoy quitando beneficio a ninguno, ni tampoco quiero que participe, pero con los requisitos se limitan las cuestiones de poner a otra persona que quiera. Francisco, aquí solo es una cosa a forma de recordatorio y es que esta segunda fase es una segunda fase complementaria. Si uno revisa integralmente el proyecto, no es que vaya a haber, digamos que, un incentivo individual representativo, más allá de los núcleos y el portamarcos. De por sí, casi todo lo que entrega el proyecto, no por hablarlo más bien de incentivos, sino de aportes, son a nivel colectivo, a nivel de organización para las partes comerciales y de cosecha y a nivel de organización con el tema del highway comunitario. En ese Okay. sentido, digamos que es importante recordar esto de que el sentido y la filosofía de esta segunda proyecto es precisamente tener unas inversiones complementarias y le adicionamos nosotros desde Patrimonio Natural un sentido mucho más colectivo
de la oportunidad en este caso. Entonces, quería uno recordar eso y lo segundo, Francisco, y perdón, como para poder dar continuidad, es si estás de acuerdo entonces con el cambio de participante para que Edwin, la señora Yoleida y Mirna también puedan Claro, claro. dar su apreciación. Ok, muchísimas gracias. Sí, de acuerdo con el cambio. Listo. De acuerdo. Bueno, sí, ya mirando todas las expectativas que se han comentado, sí, estoy de acuerdo. Listo. Entonces, este sería el último punto de la reunión. Aquí también pues damos la oportunidad si el comité de implementación tiene otro punto que debamos abordar y hablar. Y si no, pues ya estaríamos cerrando este comité de implementación. Entonces les pregunto si hay algún tema por parte del comité o el señor José también quiere agregar algún tema adicional. No, nada, Seba, solo cuando se tenga lista el acta para enviármela, para yo ponerla en consideración de la unidad técnica con el alcance al cambio que ya se aprobó. Cualquier cosa, pues yo te estaré indicando si es pertinente realizar una corta reunión conjunta con el área financiera a fin de analizar los ajustes que se le vaya a dar a ese cambio presupuestario. Claro que sí, señor José. Listo. Por parte del comité que está reunido, ¿algún tema adicional? No, listo. Si no hay ningún tema adicional, agradecerles a todos por la participación. Sé que también fue como una llamada extraordinaria, pero la situación ameritaba volvernos a reunir para socializar sobre todo el primer punto, pues este ajuste del presupuesto. Como siempre, agradecerles toda la buena voluntad y la participación. Y nada, gracias por parte de Patrimonio Natural, pues por participar en el comité y pues no queda más que desearles una muy buena tarde. Saludos a todos, feliz día. Señora Yoleida, ¿tienen algún punto? Ah, ya se están despidiendo, listo, que estén todos muy bien. Hasta luego. Hasta luego.